ya la grabación. Bueno, acá tenemos en el centro arriba a Sri Krishna, la suprema personalidad de hoy, de Dios, que es un Mahavatar. Tenemos a Cristo Jesús, que es otro Mahavatar. Tenemos a Babaji, que cada 100 años regresa a la tierra y busca discípulos, pero se le aparece a aquel a quien le tiene que dar un mensaje o necesita recibir instrucción. Y acá abajo tenemos, de derecha a izquierda, a la Jirimaisaya, a Sri Yukteswar en el centro y del lado izquierdo a Yogananda. Babaji en diferentes momentos se le apareció a ambos, a los tres, a la Jirimaisaya, Sri Yukteswar y Yogananda, porque Yogananda era la persona elegida para enseñar el Kriya Yoga y el Yoga en el continente americano y en todo el mundo. Recordemos que nos dice Yogananda que el Kriya es como tomar un avión directo a Dios. ¿Sí van comprendiendo, corazones? ¿Se entiende el mensaje? Hay que practicar, practicar y practicar, ¿sí? Bien. Les digo que el viernes no vamos a tener Reiki. Vamos a pasar videos espirituales de crecimiento personal, ¿sí? El lunes no va a haber llamatrina, porque también nos tenemos que cuidar, tenemos que descansar, y yo voy a cuidar mi cuerpo y mi espíritu, ¿sí? Y ustedes tienen que hacer lo mismo. Pueden meditar y escuchar las grabaciones que están hechas, que la presencia de Cristo y de Dios se va a hacer presente. Cuando escuchan un audio sin haber invocado previamente a los guías y maestros no pasa nada, pero si invocan a sus guías, a su maestro y a Dios, la divina presencia se va a hacer presente, chicos, y los van a acompañar, aunque sea una grabación. Todo está en que ustedes saben las cosas bien en su interior, ¿sí? Todo está allí, ni más ni menos. Bien, llegamos a la página 256, discurso 11 de la segunda venida de Cristo. Y dice así: el espíritu es el poder que aporta vida e inteligencia a la materia. Es el espíritu. No existe una diferencia fundamental entre la materia y el espíritu. Tanto el pensamiento como la materia tienen su origen en el poder vibratorio creativo de Dios. Fíjense en qué importante que es esto. En el poder creativo de Dios. Bien. Entonces, el pensamiento, la energía y la materia difieren solo en lo que respecta a su vibración relativa. El pensamiento es la vibración más sutil, que se condensa para formar la luz de la energía vital o prana. Y finalmente, la vibración densa de la materia. Cuando los pensamientos se cargan de energía, se convierten en imágenes visibles, tal como ocurre en los sueños. La materia está constituida por los pensamientos cristalizados de Dios, es decir, los sueños cristalizados de Dios. No se olviden de estos detalles tan, pero tan importantes, corazones. Las vibraciones y los pensamientos creativos de Dios difieren de las vibraciones de la materia, tanto en calidad como en cantidad. La materia es una vibración densa, que se desarrolla a partir de la conciencia de Dios, y el pensamiento es la sutil vibración creativa de la conciencia divina, el poder vibratorio activo y activador. ¿Van comprendiendo? La vibración creativa de la conciencia divina es el poder vibratorio activo y activador. ¿Sí van comprendiendo? Por eso cuando realmente estamos concentrados y en unión con Dios, se producen los milagros, ¿sí? Bienvenida, Susana, espero que escuches bien. La materia está constituida por vibraciones de conciencia relativamente fijas.
En cambio, el pensamiento, la unidad básica de la actividad creativa de Dios, es conciencia en movimiento y en evolución, y tiene la capacidad de experimentar infinitas transformaciones. Si observamos el desarrollo de un niño a lo largo de las diversas etapas de maduración, veremos la evolución de los cambiantes pensamientos que abriga en su interior. Los pensamientos del niño se transforman en los del joven, los cuales a su vez maduran para crear los pensamientos del adulto. No obstante, todos estos pensamientos se originan en la conciencia de la misma persona, ¿sí? Van comprendiendo, por eso siempre debemos tener nuestra mente clara, debemos estar tranquilos y armónicos, y normalmente tener esa respiración imperceptible o respirar sin respirar. No sé si me entienden. Ese respirar sin respirar tiene que ver con que usamos los pulmones pero no los usamos. Es como que uno respirara a través de los poros de la piel o a través de nuestra aura. ¿Van comprendiendo? Entonces inhalamos y exhalamos energía y es como que los pulmones no se usan. ¿Van entendiendo esta parte, corazones? ¿Se entiende? Cuando logramos eso vamos a ir tomando conciencia de nuestro entorno, de nosotros mismos, de lo que nos rodea, de lo que nos sucede dentro. Vamos a tomar y a tener conciencia de Dios, de sus enviados, del universo, de todas las cosas, ¿sí? Y cuando agarremos un libro sagrado lo vamos a entender y comprender de otra forma muy diferente. No va a ser un aprendizaje hecho a través del ego, sino un aprendizaje realizado a través del espíritu. Y eso, corazones, lo cambia todo, ¿sí? Los pensamientos son vibraciones subjetivas de la conciencia. Se encuentran lo suficientemente diferenciados como para clasificarlos, pero no se hayan diferenciado de modo tan rígido como la materia objetiva. Los pensamientos del temor, gozo, hambre y de ambición son diferentes y sin embargo se están relacionados entre sí, ya que se trata de manifestaciones de la misma conciencia. Cada transición del pensamiento produce un efecto sobre otros pensamientos en un intercambio de comunicación, ¿sí? La materia es una vibración que da la idea de ausencia de interrelación. La materia se puede dividir o clasificar de diferentes maneras, sin necesidad de relacionar dichas divisiones entre sí. Es decir, cada objeto posee su propia fuerza definitiva. Uno puede dividir un trozo de pastel y colocar las porciones en dos habitaciones diferentes sin que dichas porciones tengan relación entre sí. En cambio, los pensamientos de hoy y los de mañana están interrelacionados y son conscientes uno de otro. La conciencia objetivada de la materia no puede pensar en sí misma ni en su relación con otra materia. Se trata de una conciencia fija, sujeta al instinto. ¿Qué significa que se encuentra sujeta al instinto? Significa que es una vibración del pensamiento que genera una sola clase de conciencia, es decir, que va en una dirección. Pero el pensamiento de hoy, de mañana y de pasado está relacionado y genera conciencias, ¿sí? Unificando criterios. Eso se va dando, corazones, con el tiempo, ¿sí? A medida que uno va evolucionando. ¿Van entendiendo? Bien. Entonces, si coloco ante mí un vaso de vidrio
cada vez que lo mire, lo observe, me transmitirá únicamente la conciencia fija de un vaso de vidrio, es decir, la conciencia, la imagen, la forma, si está lleno, si está vacío, ¿sí? Aunque los objetos materiales fueron creados para producir una conciencia fija en nuestro interior, aún así la conciencia humana puede modificarlos hasta cierto punto. Una piedra natural que produce la conciencia fija de una piedra puede modificarse si, por ejemplo, le damos la forma de una taza, pero la conciencia humana tiene sus limitaciones. Eso quiere decir que la piedra de la cual está hecha la taza siempre permanecerá siendo piedra. ¿Por qué? Porque recordemos algo. La mentalidad, la mente, la conciencia del ser humano es finito. Llega hasta cierto punto. ¿Van comprendiendo? Pero cuando usamos la conciencia divina, la conciencia de Dios, logramos una comprensión infinita o una aproximación hacia la verdad. ¿Sí? Recordemos que Dios es infinito. Nosotros somos infinitos con nuestro tipo de nivel de conciencia actual y con todas sus limitaciones e imperfecciones, vamos a obtener una aproximación hacia la verdad de lo que significa Dios, su creación y todas las cosas. Cuando logramos una comunión directa con Dios, es decir, que nos fusionamos con la chispa divina, todo cambia. Fusionarse con la chispa divina, chicos, es como fusionarse con Dios. Quien logra eso entra en otro nivel de aprendizaje. ¿Van comprendiendo? Tampoco se va a creer más superiores a nadie, pero va a entender mejor todo tipo de los aspectos de la humanidad, lo relativo a Dios y demás, ¿sí? Bien. Se puede inducir a una persona que se halle bajo los efectos de la hipnosis a zambullirse en el suelo y moverse como si estuviese nadando. Si el hipnotizador ya ha sugerido que hay un estanque frente a ella, de igual modo, en un proceso de hipnosis cósmico, sugiere en el hombre una noción ordinaria de la materia, lo cual le hace percibir el agua como líquida, los sólidos como impenetrables, el aire como una corriente invisible y el fuego como luz y calor. ¿Van comprendiendo, chicos, todo esto? Bien. Entonces, es el engaño cósmico, es decir, Maya, el que produce el concepto de que la sustancia y los objetos son fijos, finitos y diferenciados, y que están dotados de propiedades definidas, que no se pueden modificar. La fuerza creativa universal Maya origina limitaciones ficticias en aquello que es ilimitado. Hace que la sustancia infinita no vibratoria adopte la apariencia de objetos limitados por medio de la vibración, el movimiento y el proceso de cambio. En definitiva, nada de lo que existe en el universo es finito, a excepción de las diversas fases de cambio que atraviesa aquello que es material. Todo es una ilusión puesto por Maya, es decir, acá es donde nace la idea de que es imposible esto, es imposible aquello, es imposible a otro. Entonces, esos supuestos imposibles quitan las ganas de seguir adelante, de buscar, de estudiar, de subir una montaña, de ir por nuestras metas o lo que fuese. Van comprendiendo, no, yo con meditar no gano nada, etcétera, etcétera. A ver, ¿ve la flecha del mouse, Lorena? ¿Ve la flecha del mouse? ¿Se ve? SI, bien. Acá tenemos a la Jirimaisaya, que es el maestro de Sri Yukteswar, y Sri Yukteswar es el maestro de Yogananda. Ellos tres fueron educados por Babaji, que nació unos cientos de años antes. La Jirimaisaya le salvó la vida a Yogananda cuando era un niño, pero no era su maestro, aunque lo fue en parte.
El verdadero maestro fue la Jirima de Sri Yukteswar, ¿sí? Entonces, todo esto fue enviado por Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, que como reikistas sabemos quién es. Por eso yo los pongo a ellos y a Cristo Jesús en el linaje de educación, no solamente como los manuales Reiki lo indican, sino que es la enseñanza que yo sigo, ¿sí? Mi enseñanza es seguir las lecciones de los maestros ascendidos, que es lo que estamos viendo en sala. Por eso estamos viendo estos textos tan especiales, ¿sí? Para darle a ustedes material, sustancia, comprensión, herramientas, ¿sí? Para tener una idea del todo. Y también sobre Dios y sus enviados. No solamente la Biblia, tenemos que aprender también a utilizar los libros sagrados de otra cultura, como es en la India el Bhagavad Gita. Bien. Entonces, lo mismo sucede con la materia. Perdón. Cuando el agua se evapora, a ver. Bien, acá va. Las olas son finitas porque surgen temporalmente del océano y luego se desvanecen, también por cierto tiempo, hasta volver a aparecer una vez más. Cuando las olas se forman y se disuelven en el seno del océano, ¿podría acaso decirse que el agua que constituía las olas ha dejado de existir? No, simplemente volvió a la fuente. Solo ha desaparecido la configuración singular de la ola de que el agua había adoptado. Entonces sabemos que vemos olas grandes, pequeñas, olas que arrasan y destruyen, olas que mecen la cuna, ¿sí? Hay todo tipo de olas. Olas en las que uno puede navegar, puede surfear, etcétera, etcétera. Pero cuando se desvanece, cuando llegaron a la playa el agua, retroceden esas olas que llegan en espuma y vuelve a la fuente, al mar. ¿Sí? Bien. Bienvenida, Ruth. Cuando el agua se evapora, el vapor que se recoge puede condensarse y crear agua de nuevo. Si bien la apariencia y las características del agua se modifican, cuando ésta se somete a diversos procesos físicos, su composición elemental permanece inalterable. Ustedes saben que el agua se convierte en vapor, se convierte en lluvia, se convierte en hielo o en glaciar, ¿sí? Va cambiando, pero el agua sigue siendo agua, la materia prima del agua. Va cambiando de estado, líquido, sólido, vapor, pero sigue siendo agua. El rocío también es agua. Lo mismo sucede con la materia. Las partículas en movimiento y las energías en proceso de metamorfosis se unen y se separan en una incesante danza vibratoria de transformación, mediante la cual adoptarán, por cierto tiempo, la forma de sustancias y objetos que poseen, la apariencia de ser finitos, de hallarse separados los unos de los otros y de tener un comienzo y un final. No obstante, en su esencia subyacente, toda materia es ilimitada e inmutable. Sus cambiantes fases son transitorias, pero el poder cuya vibración produce el cambio es permanente. Bajo el influjo de Maya, es decir, el Satanás metafísico, el proceso humano del pensamiento puede percibir únicamente los fenómenos cambiantes y no el divino, que es el nómeno subyacente y el que realmente importa. ¿Van entendiendo, chicos? ¿Sí? Ustedes vieron, por ejemplo, tenemos un caso de regeneración celular, cuando Jesús revivió a Lázaro, a la niña de 12 años y a tantos otros. Él fue regenerando las células de las personas. Y a los muertos les devolvió el espíritu, a esos cuerpos que estaban sin vida. Les volvió a insuflar el hálito de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque su poder
es mucho más fuerte. ¿Van comprendiendo? Estamos hablando no solamente de concentración, sino de poder divino, de su fusión con Dios. Por eso Jesús decía que el Padre y yo somos uno. ¿Van entendiendo esta parte? ¿Se comprende bien? Recordemos que acá, si bien estamos hablando de Yogananda y de todos estos maestros espirituales, acá Yogananda nos está explicando el significado oculto de los evangelios. ¿Sí? Y acá estamos en una parte muy interesante. Se nos explica todo esto por un motivo y una razón. El pensamiento es conciencia humana en estado de vibración. La conciencia humana es una porción delimitada de la conciencia divina en estado de vibración. Cuando se produce el proceso del pensamiento, la conciencia del hombre vibra. Aquellos cuya conciencia vibran bajo al influjo de Maya, que es el hipnotizador cósmico, permanecen con la atención atrapada en la finitud o lo finito. Es decir, que todo está limitado. Todo tiene un límite. Es posible recuperar el dominio de la mente a través de la práctica de técnicas psicofísicas del yoga, al calmar las inquietas vibraciones del pensamiento procedente de la conciencia humana y experimentar el éxtasis de la conciencia divina. ¿Sí? Recordemos, nosotros tenemos un mar de pensamientos en nuestra mente. Si prestamos atención, tenemos pensamientos de hace 3 o 4 años atrás con algún suceso importante. Me robaron, me peleé, me separé, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tenemos pensamiento a futuro. Hoy es miércoles. Estoy pensando que sea, qué sé yo, vamos a decir, mediado de enero o que estemos en febrero para irme de vacaciones. Y todo eso pasa en una milésima, 10 milésimas de segundo. Tenemos infinidad de pensamientos a altas velocidades. Entonces nunca vamos a lograr una verdadera quietud mental. Lo importante es que aprendamos todos a tener quietud mental. ¿Van comprendiendo, corazones? Bienvenida a Nubecita de Pastel. Bien. A través del desarrollo espiritual, el ser humano puede alcanzar un estado de elevación en que desaparece la conciencia de fijeza generada por el contacto con la materia. En tal estado, le es posible comprobar que los objetos finitos no son sino conciencia confinada y percibe las diferenciaciones de las materias, antes rígidas como relatividad del pensamiento, todas ellas interrelacionadas en el seno de la preeminente y unificadora inteligencia divina, de la cual provienen. Al alcanzar la unidad con esta inteligencia crística que todo lo gobierna, Jesús despertó del gran sueño de Maya, había trascendido la conciencia de la fijeza controlada por el hipnotizador cósmico, es decir, Maya. De ese modo, y a voluntad, le fue posible convertir en panes los pensamientos que se hallaban materializados en forma de piedras, y pudo también transformar en vino los pensamientos que habían adoptado el aspecto del agua. Toda esta explicación de los pensamientos y las vibraciones es para que aprendamos cómo Cristo Jesús convirtió los panes y el vino en agua, y también la multiplicación de peces. ¿Van comprendiendo, corazones, todo esto? Qué importante que era toda esta explicación previa. Los seres humanos comunes deben emplear procesos materiales con el objeto de realizar cambios en el mundo físico, debido a que el hombre en general se halla limitado por la ley de la dualidad y por la diferencia relativa que existe entre las vibraciones de la materia, la energía y el pensamiento. Pero aquel que, mediante la suprema conciencia de la unidad, conoce la verdadera naturaleza de la creación, por lo tanto,
puede llevar a cabo cualquier metamorfosis, tal como un director de cine es capaz de producir milagros sobre la pantalla manipulando los rayos de luz que se proyectan sobre ella. Esto también tiene que ver cuando hacemos Reiki, chicos. Sin darnos cuenta, estamos haciendo el milagro. Obviamente con ayuda divina, porque no es nuestra energía. ¿Van comprendiendo todos estos puntos, corazones? Qué importante como reikista que somos, eh, que es conocer esto, que lo sepamos todos, chicos. Jesús se encontraba en la cabina de proyección de la eternidad, de la cual contemplaba la creación entera como una proyección de los pensamientos de Dios, como verdaderas partículas de pensamiento originadas en la conciencia del Supremo Creador, que se habían tornado visibles, merced a la luz vibratoria de la energía vital. Estando Jesús unido a la mente divina, para él no constituía dificultad alguna el ordenarle a una vibración dotada del poder de dar forma que se convirtiese en otra cosa diferente. Bueno, corazones, fíjense en que es importante saber esto, ¿sí? Porque es tan importante que cultivemos la meditación, la autocrítica, el evitar hacer juicios, el alejarnos de personas tóxicas, el tener paz mental, la importancia de escuchar mantras. Todo tiene un porqué, todo es educación. Entonces tenemos que educar a nuestra mente fortaleciendo nuestra voluntad. Entonces de estas formas lo que hacemos es hacer que el ego se haga a un lado. ¿Y por qué? Porque estamos abriendo las puertas para que ingrese Dios a través de nuestra coronilla, inundando todos nuestros chakras, todo nuestro ser, el cuerpo físico y los sutiles, ¿sí? Pero es a través de nuestra voluntad. Por eso es mi voluntad que se haga la voluntad de Dios en mi vida. ¿Se va entendiendo, chicos? Qué importante es necesario generar y tomar conciencia y luego ampliar esa conciencia, trabajarla. Uy, yo ya llegué a la maestría de Reiki, ya soy maestro. No, 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 no. Ahora tenés que trabajar tu maestría. La verdadera maestría lleva años o quizás vidas, corazones. Ese es el primer paso de la maestría. Estás apto para iniciar personas. Ahora tenés que hacer toda tu tarea de lo que has enseñado. Tenés que practicar, practicar y practicar. Tenés que educar a los futuros reikistas en la forma adecuada. Y la mejor enseñanza es predicar, es decir, enseñarles con el propio ejemplo de uno, ¿sí? Porque no hagan como esos que dicen, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Eso no sirve, no le sirve a nadie, ni a uno mismo. Tenemos que ser sinceros en todas las cosas. Llegamos al final de este discurso, chicos. Y bueno, acaba de venir para el próximo año, la próxima clase, el discurso 12. Jesús echa del templo a los mercaderes o a los cambistas, que es cuando Jesús se enoja. Vamos a ver por qué Jesús se enojó, por qué hizo lo que hizo y con quién realmente estaba peleando él. Eso va a quedar para la semana que viene, chicos, ¿sí? Espero que les haya gustado esta clase. Es muy ilustrativa, muy informativa. Realmente, bueno, yo mismo me sorprendo de las cosas, ¿sí? Y bueno, cada vez me siento más a gusto. Bien, vamos a finalizar la grabación acá.